Continuando con la clase sobre ondas sonoras, vamos a revisar los elementos característicos de una onda sonora. Ahora, estos elementos característicos son también elementos característicos de todas las ondas, solo que la vamos a diferenciar, que las ondas sonoras van a tener nombres característicos y va a ser asociado también a un fenómeno de las ondas sonoras que nosotros generalmente logramos apreciar. Tenemos, por ejemplo, en los elementos la amplitud. La amplitud, que es un elemento característico de una onda y de todas las ondas, en las ondas sonoras, la amplitud la conocemos con el nombre de intensidad o intensidad sonora, ¿sí? Y esto es lo que nosotros podemos medir cuando un sonido está muy fuerte, muy alto, cuando se dice que hay ruidos molestos. A esto se refiere, a una gran intensidad. Y nosotros lo podemos asociar, la intensidad sonora, la amplitud, la intensidad sonora, a lo que conocemos con el volumen. Cuando algo está sonando, música, y nosotros le subimos el volumen, lo que estamos haciendo es subir la amplitud, subir la intensidad sonora. Ahora, esta intensidad sonora se puede medir. Existe una escala de medición que se llama decibeles. ¿Sí? Es un tipo de escala que se llama escala logarítmica, pero se mide en decibeles. ¿Qué instrumento se utiliza para medir esto? Es un sonómetro. ¿Sí? Eso es súper importante, ¿sí? Porque es una pregunta de PSU. Con el sonómetro nosotros somos capaces de medir los decibeles en una cierta región. Ahora, ¿cómo sabemos cuando un sonido, una onda sonora tiene una demasiada intensidad, tiene mucho volumen? Es que existe una escala para medir esto. Generalmente se dice que al 0 decibel es el silencio. Y por el otro extremo, a los 140 decibeles, existe umbral del dolor. O sea, cuando algo está a 140 decibeles, la gente está con dolor. O sea, de hecho, se han utilizado armas disuasivas que utilizan unos parlantes con un sonido que está alrededor de entre 130 a 140 decibeles, lo que provoca gran dolor en las personas, inmovilidad, se caen al suelo, se agarran los oídos porque duelen. Duelen los oídos, duelen los órganos sonoros, ¿sí? Nuestro oído interno, oído medio. ¿Qué es lo que se considera normal? Hasta los 90 decibeles. Los 90 decibeles es considerado dentro del rango de la normalidad lo más alto de lo normal. Si, por ejemplo, nos ponemos en una avenida muy transitada y con mucho ruido vehicular y con mucha bocina y con mucho ruido de motor, generalmente el sonómetro va a marcar entre 80 y 90 decibeles. Entre 80 y 90 decibeles ya pueden haber problemas para la salud humana. Molestias, irritabilidad, problemas al escuchar, las personas tienen que hablar más fuerte porque no se escuchan, etc. ¿Sí? Un motor de micro, por ejemplo, el motor de la micro, si uno se pone al lado del motor, está cerca de entre los 90 y los 110 decibeles. Obviamente la persona que está constantemente al lado de ese ruido constante le va a generar un daño auditivo a mediano o largo plazo. Que decir de más de 100 hasta 140 decibeles, hay pérdida de audición, ¿sí? Ahora, otro elemento característico de las ondas son las frecuencias. Es la frecuencia. La frecuencia nosotros la vimos, ¿sí? En un gráfico, lo vimos también en materiales. La frecuencia, cuando nosotros hablamos de frecuencia en las ondas sonoras, nos referimos al tono. Cuando alguien habla de tonos, a nivel musical incluso, generalmente se está haciendo referencia a frecuencias, a la oscilación, a la vibración, ¿sí? De esta onda sonora, ¿sí? Por ejemplo,
los cantantes líricos se clasifican según los distintos tonos en los que ellos pueden cantar. Barítono, contralto, contrabajo, etc. Es un ejemplo de cómo se va diversificando y clasificando el sonido en decibeles, perdón, en frecuencias. Tono. El tono se asocia a la frecuencia, ¿sí? Bien importante. Ahora, ¿cuál es el rango audible humano? Porque dentro de todas las frecuencias de las ondas sonoras, hay ondas sonoras que nosotros como humanos no podemos escuchar. O porque son muy altas, tienen son de una frecuencia muy alta, son de una frecuencia muy baja. Por ejemplo, he sabido que los perros o los gatos pueden escuchar cosas que los humanos no alcanzamos a escuchar. Generalmente los animales tienen esa capacidad, tienen un rango auditivo mucho mayor, porque generalmente lo utilizan dentro de su supervivencia en el reino natural. Nosotros como seres evolucionados perdimos esa característica, ¿sí? Que se agudiza cuando estamos en peligro, nuestro oído está más sensible. En general el rango de audición humana va entre los 30 Hz y los 18.000 Hz. Yo aquí le puse abreviado 18 kHz. Esto es porque la abreviación de kilo, la palabra kilo, quiere decir la cantidad multiplicada por 100, ¿sí? O con 3 ceros, ¿sí? Entonces 18 kHz es lo mismo que 18.000 Hz. Ese es el rango de audición humana. ¿Existen más altos? Claro que sí. Vamos a ver, por ejemplo, que existen más altos, existen más bajos y hay una clasificación para eso. Ahora, un ejemplo es en la música, que en la música cada nota representa una frecuencia característica, una nota musical. Por ejemplo, yo acá puse el la nota la. En música, se lo pueden consultar al profesor de música, de arte, se le conoce como frecuencia fundamental. Y en la clave americana, nosotros la escribimos como la clave americana, la clave musical, se le asigna la letra A, y una frecuencia en la es un sonido con una frecuencia de 440 Hz. Por ejemplo, esta nota de la guitarra es un la al aire. Y eso es una frecuencia, es una onda sonora en 440 Hz. De hecho, los afinadores de guitarra lo que hacen es básicamente eso, medir si esta cuerda está vibrando a 440 Hz. Si vibra menos, dice que la apriete, que le suba el tono. Si vibra de más, si está en 445, me dice que la baje. Es básicamente eso. Ahora, cuando nosotros tenemos una escala, ¿sí? Para poder ver los tonos, se le caracteriza en las ondas sonoras a la frecuencia con tonos. Y a las frecuencias, cuando son altas, se dice que el tono es agudo, ¿sí? Como por ejemplo, Alvin y las ardillas tienen una frecuencia de habla muy aguda. Por el contrario, cuando es muy baja la frecuencia, se dice que es grave, como por ejemplo el sonido de un bajo, ¿sí? Baja frecuencia, alta frecuencia. Grave, agudo. Bajo, alto, ¿sí? Esa es la idea. Ahora, lo que está por arriba de eso y lo que está por arriba del rango de audición humana se le llama ultrasonido, ultra de alto, que nosotros ya no somos capaces de escuchar. Quienes, por ejemplo, emiten sonidos en ultrasonidos, un ejemplo clásico es el murciélago. El murciélago emite un tipo de sonido que nosotros no logramos escuchar, pero él lo utiliza para poder cazar, y ese sonido viene en ultrasonido. Nosotros no lo alcanzamos a escuchar.
De manera que nosotros podríamos pensar que, incluso se ha pensado que muchos animales son mudos, no emiten sonidos. Con el desarrollo científico se ha logrado precisar que no es que sean mudos, sino que emiten sonidos fuera del rango de audición humana, o muy agudos, muy altos, o muy graves, muy bajos. Por ejemplo, en el ultrasonido, clásico ejemplo, lo acabamos de decir, el murciélago, y en el más bajo que el rango de audición humana, o sea, más bajo de los 30 Hz, o sea, 30 vueltas por segundo, 30 ciclos por segundo, encontramos el infrasonido, se le denomina así. Por ejemplo, se creía que las jirafas eran mudas. Uno no escucha a la jirafa. Pero investigaciones recientes determinaron que las jirafas emiten sonidos cerca de los 10 Hz. O sea, muy graves. Que nosotros no los podíamos escuchar. Pero sí, ciertos instrumentos podían indicar que sí había una oscilación y que era bastante baja y estaba en el infrasonido. ¿Qué otros sonidos se caracterizan por estar acá? Por ejemplo, los sonidos de los sismos, ¿sí? Cuando hay un temblor, se genera un sonido. El sonido, la Tierra genera un sonido, el desplazamiento va a generar un sonido, y ese sonido viene en un tono, en una frecuencia muy baja, muy grave. Y nosotros los humanos no somos capaces de escucharla. Viene más abajo de los 30 Hz. ¿Quiénes generalmente las escuchan? Los animales. ¿Sí? Lo importante es tener claro que amplitud es intensidad, que lo asociamos al volumen, y se mide en decibeles. La frecuencia, como todas las frecuencias, como todas las zonas, se mide en hertz. En la zona sonora las asociamos a un tono. Estos tonos pueden ser agudos o graves. Y existe un rango de audición. Se mide en hertz y en las zonas sonoras se caracteriza por el concepto tono. Y que existe un ultrasonido, un infrasonido. ¿Sí? Otro elemento importante es el timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre es una superposición de muchas ondas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una onda, o por ejemplo una guitarra, puede sonar de una forma, tener un tono, ¿sí? Una cuerda, pero esa guitarra no va a sonar igual a otra que esté afinada igual. ¿Qué es lo que lo hace diferente? La densidad de los materiales, de la madera, de las cuerdas, etc. Entonces, cuando algo vibra y genera sonido, va a vibrar no solamente, estoy dando el ejemplo de una guitarra, puede uno hacer vibrar una cuerda, pero lo que va a vibrar también va a ser parte del brazo de la guitarra, la caja de resonancia, la misma madera, y eso va a producir un sonido característico. Y como no solo vibra la cuerda, van vibrando también otros elementos de esa guitarra, de ese instrumento. A eso le vamos a llamar la superposición de muchas ondas, ¿sí? Y a eso se le caracteriza con timbre. Cada elemento tiene un timbre característico y único, y ningún elemento tiene un timbre igual a otro, ¿sí? Aunque sean guitarras gemelas, con cuerdas hechas de los mismos instrumentos, por temas de densidades, de distribución de la masa, de temperatura, etc., van a tener un timbre diferente. Y eso vendría a ser los elementos principales o característicos de las ondas aplicados a las ondas sonoras.